le damos las gracias al Señor por estar empezando en esta noche la palabra de Dios. Como ustedes saben, los que hemos estado desde un comienzo, empezando este libro, hemos estado predicando todo el Evangelio de Marcos y ya estamos ya en los últimos capítulos y le damos las gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos está ayudando. Y en este día que tenemos 18 de octubre, estamos aquí para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 35 al 40. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 35 al 40. Y vamos a leer, pero antes empezamos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche, la hermosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Y el único propósito que tenemos es seguir compartiendo tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en todo momento, que nos ilumine para entender las verdades reveladas en las Escrituras. Y que nosotros, en esta noche, los que exponemos, seamos los mensajeros de tu palabra. Que el centro de todo seas tú, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 12, del versículo 35 al 40, dice así la palabra del Señor. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Como podemos ver, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, y ahí donde tiene estos conflictos con los líderes religiosos, en el templo, con los sumos sacerdotes, con los fariseos, los herodianos y también los saduceos. Todos estos grupos religiosos son los que se acercan a Jesús para cuestionar el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero en este caso, que podemos ver en esta parte del pasaje, no son ellos quienes se acercan hacia Jesús. Es Jesús quien se acerca a los líderes religiosos. Y cuando Él se acerca a los líderes religiosos, y esto sucede en el templo, como dice el versículo 25, sucede cuando Jesús está enseñando en el patio del templo. Él está enseñando en el templo. Y hermanos, entonces lo que podemos ver en este pasaje del 35 al 40 es que Jesús acusa a los líderes religiosos. O Jesús a los religiosos, porque ellos no estaban realizando las cosas conforme a lo que la palabra estaba enseñando. Y como podemos ver aquí en este pasaje, en la primera parte tenemos del 35 al 37 lo que se podría llamar la
acusación que hace el Señor Jesús. Y esa acusación va dirigida, como dice ahí en el versículo 35, a los escribas. ¿Por qué los escribas? Porque los escribas en el tiempo de Jesús eran los maestros de la ley. Ellos eran los que estaban en todas las sinagogas enseñando. Ellos eran los que también resolvían todos los problemas religiosos de interpretación. Y ellos están llamados para poder resolver esos asuntos religiosos. Pero hermanos, es Jesús por eso que se acerca a ellos y empieza con el primer cuestionamiento, que es su interpretación de Cristo, la interpretación de Cristo. Uno puede ver en el versículo 35 que dice ahí, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Ellos tenían una mala interpretación de Salmos 110, versículo 1. Ellos estaban haciendo una interpretación de este pasaje de la persona de Cristo, de que era solamente un hijo de David, pero en el concepto humano. No entendían que el hijo de David era Dios mismo. Entonces, por lo tanto, lo que podemos ver es que ellos pensaban, su interpretación de Salmo 110, versículo 1, era que este hijo de David, que viene de la familia de David, que viene de la descendencia de David, de su linaje de David, él es el que va a restaurar a la nación de Israel. Ellos entendían de que cuando él venga, va a restaurar a la nación y va a poner a Jerusalén como la capital del mundo de aquel entonces. Y que también ellos entendían que cuando venga el Mesías o que venga el Cristo, van a derrotar al imperio romano y que ellos van a ser los que van a gobernar en el mundo entero. Y por lo tanto, los sacerdotes y escribas, los líderes religiosos, son los que van a gobernar en todo el país. Y eso era su interpretación de este pasaje de Salmo 110, versículo 1. Y es Jesús quien cuestiona su mala interpretación de Cristo. Recuerden que Cristo, la palabra Cristo, ya empieza comentándose desde David, porque Cristo significa el ungido, y se habla en Isaías, y se habla en Jeremías, y que vendrá un día el Cristo, el ungido de Dios, y llegará para traer libertad a este mundo pecador. Pero ellos no lo entendían así. Ellos entendían de un Cristo literal y que iba a gobernar físicamente en este mundo. Aquí en esta tierra, él iba a gobernar desde la ciudad de Jerusalén. Hermanos, es esa interpretación que Jesús cuestiona. Y por eso podemos ver que les hace una pregunta a ellos y que dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y en el versículo 37, en la última parte, dice, ¿cómo pues es su hijo? Y entonces en el versículo 36 está usando nuestro Señor Jesús el mismo pasaje de Salmo 111, donde dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, David, el rey David, habló por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba guiando al rey David. Y él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que el pasaje dice, lo que David dice, es que hay una, ahí es lo que está hablando, es que el Señor es Jehová y mi Señor
es Jesús. Y por lo tanto es Dios quien le da toda la autoridad a Jesús para que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Es Dios mismo dándole toda la autoridad a su Hijo para que su Hijo pueda tener esta autoridad en toda la tierra. En lo que está diciendo aquí es de que hay uno más grande que el rey David. Y ese más grande, David mismo le dice, mi Señor, a mi Señor, dijo el Señor, a mi Señor. Eso quiere decir, hermano, de que más grande que David, hay un rey que va a venir para siempre. Ese rey va a gobernar aquí en la tierra, pero su gobierno va a ser un gobierno espiritual. El rey del reino de Dios, el rey viene a la tierra. Por eso dice en el Evangelio de Marcos que él cuando vino dijo, creed en el Evangelio y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que podemos ver que ellos no entendían esa interpretación de nuestro Señor Jesús. Y esto es cuando toda persona recibe a Cristo como su Salvador personal, está entrando a este reino de los cielos. Es Jesús el Rey y nosotros sus hijos que estamos en ese mundo del reino de los cielos. Y también podemos decir, hermanos, de que esta interpretación de Jesús, porque Él viene para derrotar a Satanás, Él viene para derrotar el pecado, Él viene para derrotar a este mundo de maldad. Pero ellos interpretaban mal. Esa interpretación literal de los escribas que se dieron en el tiempo de Jesús, esa interpretación desde un punto de vista humano es lo que también hoy en día se está dando muchas veces en nuestras comunidades evangélicas. Y uno de los grandes peligros que tenemos y que en forma sutil está metiéndose en la vida de la iglesia es lo que se llama judaizando a la iglesia. ¿Y qué es judaizar a la iglesia? Judaizar a la iglesia es celebrar las fiestas judías. Es como celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha. Es celebrar la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de lo que le llaman el Rosh Hashanah, las fiestas religiosas del mundo judío. Y eso es lo que hoy se está metiendo en la iglesia. Y también lo que nosotros podemos ver, hermanos, es de que hay pastores que enseñan que es necesario ir hasta Jerusalén y bautizarse en las aguas del río Jordán. Y yo conozco pastores que han hecho todo su esfuerzo para pagar sus pasajes, para irse hasta Jerusalén y bañarse en las aguas del río Jordán, o para llamarle un bautizo. Eso es lo que nosotros hoy en día vemos en muchas iglesias, que están usando simbolismos del mundo judío, poniéndolo en la iglesia. Están usando muchas veces en el púlpito, he visto una vez poner 12 piedras representando, dice, a las 12 tribus. He visto poner marcha de banderas representando a las 12 tribus, al pueblo de Israel. Hermanos, eso es lo que hoy está pasando en este tiempo. Y eso es, hermanos, lo que es la mala interpretación de la palabra del Señor. Y esa mala interpretación es lo que hoy también se está dando en nuestros tiempos. Hermanos, es el Señor Jesús que condena a los líderes religiosos por su mala interpretación. Y esa condenación de su mala interpretación también lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia,
Le dice que se cuiden de los judaizantes, de que se cuiden de volver a las fiestas, de guardar los días, los meses y los años. Y también lo menciona en el libro de Hebreos, de cuidarse de esas costumbres que se están volviendo a tomar en la iglesia. Y hermano, es eso lo que el Señor condena de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús y también en nuestro tiempo. Por eso, el cuidado que debe de tener los líderes en la interpretación de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver en esta primera parte, que es que Jesús condena por su mala interpretación del texto. Luego, hermanos, tenemos la segunda parte. En esa segunda parte, lo que podemos ver es que no solo condena su teología, no solo condena su enseñanza, porque al enseñar mal, también el Señor lo que está haciendo es condenar su práctica religiosa. Y eso lo podemos ver desde el versículo 38 al versículo 40. Y lo que podemos ver ahí en el versículo 38 al versículo 40 es que Él está condenando también su mala práctica. Y hermanos, ahí podemos ver en el versículo 38 y 39 lo que sería estos líderes religiosos en la práctica son orgullosos. Y eso es lo que su orgullo se puede ver, hermanos, en el versículo 38, que dice que guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas. Eso quiere decir de que ellos les gusta que le reconozcan su conocimiento de la palabra que ellos tienen y presentan, y les gusta también los saludos de la gente en las plazas. Ellos esperaban que la gente los salude. Y eso es una característica de estos líderes religiosos. Su orgullo hace que la gente le pueda reconocer. También lo que dice ahí en el pasaje, y las primeras sillas en las sinagogas, que quiere decir que en el tiempo de Jesús, ellos se ponían en las sillas en la parte de adelante, como si fuese adelante del púlpito, y desde allí ellos podían ver a la congregación. Eso nos está indicando, hermanos, que ellos quieren un reconocimiento de la gente. Y también ellos buscan el lugar de mayor honor, estar al lado de los anfitriones. Y eso es lo que Jesús condena. Y eso es lo que muchas veces, hoy en día también, se ve muchas veces en nuestras congregaciones. Gente que está enseñando la palabra y quiere que la gente lo reconozca, que buscan los primeros asientos, que están esperando que la gente lo salude, tienen una aparente piedad, y eso es lo que el Señor condena. A los orgullosos, el Señor los humilla. A los humildes, el Señor los levanta. Pero estos líderes eran orgullosos por su conocimiento del Antiguo Testamento, pero un conocimiento equivocado, por su mala interpretación de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver en esta segunda parte de su práctica. Es que el Señor condena su orgullo. En segundo lugar, podemos ver en el versículo 40 que el Señor condena su religiosidad, que está lleno de hipocresía. Es una hipocresía religiosa, porque dice allí que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué quiere decir eso?
Los escribas en el tiempo de Jesús estaban encargados de administrar los bienes de las viudas. Pero sin embargo, ellos, en vez de administrar los bienes de las viudas de acuerdo a la palabra de Dios, porque en la palabra del Señor dice que a las viudas deben de protegerlas, porque están desamparadas, porque son las más débiles de la sociedad, son las personas más vulnerables y pierden todo. No hay quien le haga justicia. Y por lo tanto los escribas son los llamados a proteger. Pero sin embargo, estos escribas no lo hacían. Como dice ahí la palabra, que devoran las casas de las viudas. Eran como lobos rapaces que estaban quitándole todo a las viudas. Le quitaban todas sus cosas, todos sus bienes, y lo dejaban en el mayor desamparo y no le hacían justicia. Y por lo tanto, podemos ver aquí, en esta parte, que el Señor está condenando su hipocresía religiosa. Porque el único interés que tienen ellos es, hermanos, su economía de ellos. Lo único que tenían de interés es el dinero. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje. Y el Señor condena. Es por eso que usted puede ver en el versículo 40, en la última parte, estos recibirán mayor condenación. ¿Quiénes recibirán mayor condenación? Los líderes religiosos. Ellos recibirán mayor condenación. ¿Y por qué? Porque se aprovechan de los miembros más débiles. Usan el ministerio para alcanzar renombre y riquezas. Hoy en día vemos muchos de esos pastores o líderes que se hacen llamar y que muchas veces están solamente para aprovecharse de la necesidad de la gente. A veces engañando, estafando, buscando solamente sus propios beneficios personales, como dice aquí, usando por pretexto largas oraciones. Y de eso uno puede ver en nuestro alrededor. Por eso el cuidado que uno debe de tener. Recuerdo bastante a un pastor que trabaja como psicólogo en un centro penitenciario. Y ahí había un varón que había llegado por problemas económicos y dijo, ¿cómo es que un pastor se había ido a predicar en la zona de mayor poder económico y cómo no quería que nadie pueda controlar la economía, la tesorería de la iglesia? Solo él manejaba toda esa tesorería. De tal manera que él se hizo de mucho dinero, de muchas casas. Y es así, hermanos. ¿Cuántas veces los que están en los cargos más grandes están solo para llegar a esos puestos, para beneficios personales? Hay organizaciones que los líderes ganan 20,000 mensual, 15,000 mensual. Y por eso en este tiempo de la plaga, en este tiempo de la pandemia, muchas veces el Señor está enseñando a través de la palabra de Dios a que uno vuelva a ser humilde y no orgulloso, que uno se dé cuenta. Muchas veces la gente que está ahí está más preocupada por los intereses económicos que por predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está condenando. Y eso es lo que vemos hoy en día. Y muchas veces están usando el ministerio, como vuelvo a repetir, para volverse personajes de renombre. Buscan siempre los primeros lugares. Buscan estar ahí ocupando para que la gente lo salude, para que la gente lo busque. Y eso no es así. La humildad se demuestra en la medida en que conocemos más la palabra del Señor. Debemos ser más sencillos. Y eso es muy importante. No usar nuestro ministerio pastoral para
abusar de nuestra autoridad. Y muchas veces se usa el ministerio para abusar de esa autoridad y manipular a la gente. Y la gente hace que más dependa de uno que dependa de la palabra del Señor. Hace más que la gente esté confiando en el hombre que confiando en la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor está condenando en este tiempo. Hermanos, repasando una vez más, nuestro Señor Jesús está condenando a los líderes religiosos por su mala interpretación de la palabra, por su mala teología, por su mala enseñanza. Y también está condenando a los líderes religiosos por su práctica religiosa. Una práctica que solo busca que el orgullo, que la gente los salude, que la gente dependa de ellos. Y ellos están más preocupados en las riquezas económicas, en el poder económico, en el estatus social, y no velan por la necesidad de la gente, por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por la persona que necesita de un pan, que necesita de un apoyo. Y eso es lo que el Señor está condenando. Básicamente, podríamos decir que el Señor nos libre a nosotros que estamos en la administración de la iglesia, encargados de la obra, que siempre estemos pensando en la disposición de servir en la obra del Señor y no tanto de buscar nuestros propios beneficios personales y así hacernos ricos. Hay mucha gente en ministerio pastoral que está haciendo eso. Por eso, cuídense, hermanos, cuidémonos aquí por esta palabra del Señor. Cuidémonos, y ya saben ustedes las características de esas personas cuando se cruzan en sus caminos. Ya saben reconocer. El Espíritu de Dios les va a guiar para reconocer a este tipo de personas que solo buscan que ellos sean elogiados. Le damos las gracias al Señor por su palabra, por esta hermosa palabra, agradecidos al Señor por esta enseñanza. Y sigamos perseverando y orando para seguir con la palabra del Señor. Por esta noche, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por compartir tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos exhortas a nosotros, que estamos en los ministerios pastorales o como líderes religiosos, para que diga como líderes de la palabra, para poder seguir adelante y caminando conforme a tu palabra. Oramos, Señor, por todos los hermanos, por toda la congregación, por todas las iglesias, por todos los pastores que con un corazón sincero están sirviéndote en la obra y en estos momentos difíciles sufre sus necesidades conforme a lo que tú eres como un Dios proveedor. Provee para ellos, Señor, y provee para toda la congregación. Para cada uno de Señor. En el nombre de Jesús. Y estaremos viéndonos, Dios mediante, conmigo el jueves y el domingo que viene. Gracias al Señor. Amén. Ya me han cortado. No, pero ya está, ya. Hermana Yolanda, buenas noches. Hola.